Buenas tardes, mi nombre es María José Moreno y daré inicio a nuestra sustentación sobre el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía global, con especial énfasis en cómo este conflicto ha afectado a Colombia. La temática central de nuestro análisis se basa en comprender los efectos económicos globales de esta guerra y en determinar si como país Colombia puede considerarse bien librada. En medio de este contexto adverso, a lo largo del estudio identificamos que la guerra no solo ha tenido consecuencias políticas y humanitarias, sino también una serie de repercusiones económicas que se reflejan en la inflación, el comercio internacional, los precios de las materias primas y la estabilidad financiera de muchos países. En nuestro caso, analizamos diferentes niveles de impacto. En el nivel global encontramos que la guerra generó un choque económico mundial afectando la inflación, las tasas de interés, las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria. A un nivel intermedio, los precios del petróleo, carbón y fertilizantes se dispararon, beneficiando a países exportadores como Colombia, pero perjudicando a los que dependen de importaciones agrícolas. Finalmente, un nivel local. Colombia sintió en estos efectos a través de la inflación interna, la devaluación del peso y el aumento del costo de vida, especialmente por el encarecimiento de los alimentos y los fertilizantes. Gracias. Mi nombre es Alejandra Vázquez y continuaré presentando los principales hallazgos y conclusiones de este documento. En primer lugar, encontramos que el impacto directo del conflicto sobre el comercio colombiano es muy reducido, ya que Rusia y Ucrania representan menos del 1% de nuestras exportaciones. Sin embargo, las consecuencias indirectas son muy significativas, especialmente por la escasez y encarecimiento de los fertilizantes, un insumo esencial para nuestro sector agrícola. En segundo lugar, la guerra generó un aumento de la inflación mundial, obligando a los bancos centrales, incluido el Banco de la República, a elevar las tasas de interés. Esto afectó el crecimiento económico y el acceso al crédito, incrementando los costos de producción y reduciendo la inversión. También observamos que Colombia tuvo un beneficio temporal debido al aumento en los precios del petróleo y del carbón, lo cual generó ingresos adicionales por exportaciones y fortaleció momentáneamente la moneda. Sin embargo, este efecto positivo fue a corto plazo, ya que los altos costos de la importación y la presión inflacionaria terminaron neutralizando este beneficio. En resumen, concluimos que Colombia no salió completamente bien librada del conflicto, aunque obtuvo ventajas momentáneas. Las consecuencias globales, como la inflación y la desaceleración económica mundial, representarían riesgos importantes para su estabilidad, pero a largo plazo. Muchas gracias. Organización del contenido y el análisis del lenguaje. Soy María Claudia Corpa. Me enfocaré en cómo se estructura la información y el análisis del lenguaje utilizando el texto. El título es que está bien librado sale Colombia. Plantea una expectativa comparativa insinuando que el país podría estar en una posición relativamente favorable frente al impacto global. Sin embargo, el análisis demuestra que esta percepción es solo un parcial. Si hubo beneficio por la explotación de petróleo, pero también fuertes interrupciones por la inflación de tasas de interés y la escasez de insumos. En cuanto al lenguaje se utiliza en tono académico y técnico propio de un análisis económico, se emplea conceptos como la inflación de intereses, balanza comercial, déficit y cuentas corrientes, flujos de inversión y choques de oferta. Cada uno de estos términos ayuda a comprender de manera más precisa la complejidad del fenómeno y sus implicaciones para la economía nacional. Por ejemplo, el concepto de choque de oferta explica cómo la guerra interrumpió la disponibilidad de ciertos bienes como la fertilizante elevado de costo, producción de género, inflación. De esta manera, el texto mantiene un equilibrio entre la descripción del contexto global y la aplicación práctica de estos efectos en la economía colombiana. Buenas, mi nombre es Jennifer Turani Jacome Criado y para finalizar compartiré las proyecciones y aprendizajes y reflexiones personales que surgieron del análisis. Una de las ideas más importantes es comprender la doble arista del choque energético. Por un lado, Colombia se benefició con los altos precios del petróleo y el carbón, pero al mismo tiempo se vio afectada por su dependencia de las importaciones de fertilizantes.
lo cual impacta directamente de la producción agrícola y los precios de los alimentos. También identificamos que el riesgo más grande no promueve directamente el conflicto en Europa del Este, sino de sus efectos en Estados Unidos y otras economías desarrolladas, cuya desaceleración económica puede disminuir la demanda de exportaciones colombianas y afectar la entrada de capitales. Al nivel personal, pues este análisis nos hace reflexionar sobre la importancia de la planificación financiera, especialmente en contextos de inflación alta, y sobre las necesidades de fomentar la seguridad alimentaria y la diversificación económica del país. En conclusión, la guerra en Ucrania demuestra que los conflictos internacionales tienen efectos profundos y duraderos incluso en países que no participan directamente. Colombia pues debe seguir fortaleciendo su economía interna para enfrentar estos choques externos con mayor resiliencia. Muchas gracias.